Buenos días, compañeros y docente. Mis compañeras y yo hoy les vamos a presentar una exposición de economía ambiental. Las expositoras son las siguientes: Laura Michelle Robles Rodríguez, María Alejandra Ortiz Cuevas y quien les habla, María José Buelvas Tinoco. Somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, sección Alahuachica. Bueno, del tema que hoy les vamos a tratar se llama metodología básica. Bueno, vamos a empezar diciendo que la literatura existente de la estimación económica de costes externos, o como se conoce comúnmente externalidades ambientales, tiene de cierta manera en común la necesidad de hacer coincidir dos enfoques metodológicos desiguales, pero que al mismo tiempo son compatibles. Esto se refiere tanto al enfoque de la ruta de impacto como al análisis del ciclo de vida. Esto lo que busca básicamente es que al menos sea de manera general, lo que quiere decir que se haga con buena parte de las actividades económicas más importantes. En el caso de América Latina y el Caribe, pues se presenta un choque o un conflicto entre ambos enfoques. ¿Esto a qué se debe? A que se presenta una restricción, la cual se conoce como la carencia de la información de base. Cabe decir que esta restricción, que se explica igualmente por la exigencia de la aplicación de los instrumentos de valoración, también se da fuera de la región, pero fundamentalmente en la Unión Europea y Estados Unidos. Estas carencias están siendo subsanadas a buen ritmo, con carácter más o menos general, gracias a otros programas de investigación que se están realizando o que ya se han realizado. Bueno, la metodología empleada tradicionalmente para el cálculo de externalidades se construye principalmente sobre la base de las llamadas funciones de daño o rutas de impacto. La valoración en este contexto parte del cálculo de emisiones u otros impactos ambientales para así avanzar posteriormente en la estimación del incremento de la concentración de los contaminantes en el medio fruto de la nueva medida. Finalmente, estos se integran en el marco del análisis económico. Bueno, los resultados obtenidos en términos físicos, que son resultado o son producidos a partir de la explotación de los datos de referencia sobre emisiones y cargas ambientales con el área de impacto, donde se da a partir de ciertos datos como son la densidad, las características básicas de los diferentes medios receptores, pues esto se hace básicamente para identificar exactamente aquellas categorías de impacto sobre las que habrán de centrarse los esfuerzos de valoración. Es importante señalar en todo caso que la valoración de externalidades deberá realizarse teniendo en cuenta dos escenarios, los cuales son los siguientes. Línea base es el primero, que quiere decir que es el escenario tendencial que muestra cómo evolucionarían las cosas en ausencia de la medida. Y tenemos el segundo escenario, que es el escenario objetivo, que es aquel que caracteriza las medidas adoptadas para conseguir un objetivo concreto. Bueno, cabe decir que esta metodología y sus variaciones identifica todos los impactos producidos y las cuantifica en términos físicos. ¿Esto para qué lo hace? Pues para poder asignar posteriormente valores en unidades monetarias y calcular el daño real, que digamos que en términos económicos pues sería siempre el valor monetario de variaciones positivas o también negativas de bienestar ante modificaciones de la calidad ambiental. Mi nombre es Laura y ahora yo les voy a hablar acerca de los métodos de valoración. Básicamente pues son los métodos para la valoración de las externalidades. Pues primero que nada, pues debemos disponer de información de mercados y que pues estos estén propiamente establecidos y que funcionen con pocas distorsiones. Para esto se generan dos casos ejemplos. El primer caso ejemplo es las emisiones de dióxido de carbono que se evitaron gracias pues a la disminución del uso de vehículos personales o de vehículos privados. Pueden ser valoradas mediante diferentes circunstancias. La primera puede ser la valoración mediante el precio de los derechos transferibles, es decir, mediante la base de los
precios de los derechos transferibles de emisión. Estos derechos de emisión o derechos transferibles son instrumentos de mercado, instrumentos económicos que se crean incentivos económicos medioambientales. Un ejemplo de esto puede ser que un conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases contaminantes. Estos derechos transferibles, pues como su nombre lo indica, pueden ser transferibles, es decir, pueden ser o comprados o vendidos. Por otra parte, también pueden ser valoradas estas emisiones mediante los créditos de carbono que se establecen en el Protocolo de Kioto, o también llamados bonos de carbono, que pues es un instrumento económico que busca reducir las emisiones de contaminantes al medio ambiente. Contaminaciones, trata del Protocolo de Kioto es la disminuir o reducir la contaminación pues atmosférica. Y estos bonos en el principio de responsabilidad común pero diferenciada, del cual pues todos los países tienen responsabilidades porque todos contaminan, pero esta es diferenciada debido a que pues todos no contaminan la misma cantidad. Entonces en el protocolo de Kioto se establecen países que pertenecen al anexo 1, que son los que contaminan más, y los países que no son anexos, que en este caso es Colombia. Colombia es parte de los países no anexos, de los cuales pues no contaminan tanto. Entonces lo que se hace es que los países que pertenecen al anexo 1 compran estos bonos de carbono a países que no contaminan pues tanto, no dan tantas emisiones, pero pues estos bonos de carbono supuestamente el objetivo es la descontaminación, pero pues es un tema la verdad muy controversial. Para el segundo caso tenemos la pérdida de cosechas, que son resultado de un vertimiento tóxico frecuentemente. Entonces, para este caso, el precio del mercado será el indicador del valor económico que se pierde del vertimiento, y esto va a permitir estimar la valoración del excedente del productor, lo cual pues va a proporcionar la medida monetaria o la valoración económica, que es lo que estamos buscando, de la pérdida del bienestar. Muchos casos donde no va a existir un mercado para el bien en cuestión, o sea, pues para el bien o el servicio ambiental, como por ejemplo el deterioro de ecosistemas, el aumento de tasas de mortalidad, entre otros. Y pues esto va a traer un serio problema, y es que para que se cuantifique la valoración de estos bienes, eso va a derivar de los mercados de bienes en los que intervienen. Entonces es por esto que cuando el mercado no captura ese valor, el analista pues debe recurrir a una serie de métodos indirectos de la valoración, es decir, estimar cuánto se debe pagar, ya sea por daños o por mejoras. Entonces, estas metodologías emplean preferencias reveladas. ¿Qué quiere decir preferencias reveladas? Este es un método que busca la mejor opción sobre el comportamiento del consumidor, es decir, las preferencias del consumidor o esas preferencias son reveladas por los hábitos de compra del consumidor. Estas preferencias se utilizan pues como mecanismo para acceder al valor de un servicio ambiental. Se apoyan de las relaciones entre las funciones de producción, de los bienes y servicios ambientales y de los insumos producidos que circulan en el mercado. Por otra parte, los métodos de preferencias declaradas es un método basado en las preferencias de selección del consumidor sobre las opciones que no existen en la realidad. Es decir, que el consumidor no ha experimentado, se basan en las preferencias que el consumidor no ha experimentado. Este método pues busca acceder al valor de los servicios ambientales cuando no es posible determinar las relaciones que anteriormente mencionaba, pues ya sea entre la valoración de un bien o servicio ambiental y el comportamiento de un mercado real que está relacionado pues con dicho bien o pues con el servicio ambiental en caso tal, esto es totalmente contrario con lo que sucede en el método de preferencia revelada. Metodologías mencionadas anteriormente son las más indicadas en cuanto a estimación de externalidades,
Cuando vamos a hablar de los valores de un activo ambiental mediante el reconocimiento explícito, utilizamos el método de valoración contingente. Este método de valoración es un método donde se realiza una serie de encuestas para saber cuánto están dispuestos a pagar por el activo ambiental objeto de la valoración. Hasta aquí. Mi nombre es María Alejandra Ortiz y yo les voy a hablar sobre algunos aspectos críticos de la valoración, diferencias individuales, ya que recordemos que normalmente en las metodologías que fueron presentadas anteriormente se trata de establecer valores individuales para después poder agruparlos como representación de un grupo colectivo relevante, como puede ser una comunidad, un estado o en otros casos todo el mundo. Pero este mecanismo solo resulta apropiado cuando los servicios provistos por el activo son disfrutados de forma individual. Sin embargo, este tipo de valoración puede no ser el adecuado en casos en los que los valores dependen de las interacciones del grupo colectivo, sino que deberá ser formado preferiblemente mediante un proceso social. Otras dificultades de carácter más técnico estarían relacionadas con el riesgo de incurrir en una doble contabilización de valores, es decir, incorporar en el análisis ya sea de 2 o más veces la misma pérdida de bienestar para así poder proceder a sobreestimar la externalidad, la cual alerta sobre la existencia de funciones complementarias y competitivas. En el caso de las complementarias, un ejemplo podría ser un bosque en el que se pudieran desarrollar en armonía la explotación forestal sostenible y actividades de turismo, lo cual significaría que la adición de varios valores para estimar el costo externo, en el que se incurre al conceder una licencia para explotar un yacimiento de petróleo, deforestando una parte de ese bosque, sería legítima. Existe una dificultad que es inherente a la escala que se emplea en el análisis económico de externalidades, ya que muchos ejercicios que podrían resultar de interés habrán sido realizados a escala de detalle, incluyendo una cuenca hidrográfica, un espacio natural protegido, el transporte urbano en la ciudad, etc., y sus resultados podrían ser específicos de la localización. Este problema será especialmente relevante en una situación muy concreta, si por falta de tiempo, de recursos humanos, de medios materiales, de conocimiento no fuese posible emplear ninguno de los métodos anteriores. La única alternativa viable para analizar económicamente las externalidades sería recurrir a estimaciones obtenidas para análisis similares pero en otros lugares. Obligaría a trasladar con todas las cautelas necesarias y con el rigor exigible los resultados de estos ejercicios al contexto del análisis que se esté desarrollando. Bueno, y para terminar les voy a hablar sobre la transferencia de resultados, la cual es considerada una dificultad, pero si nos enfocamos en el ámbito de la valoración económica de la calidad ambiental no es nueva. Básicamente es una técnica a emplear para trascender la especificidad geográfica de los valores estimados en ejercicios concretos, aunque en ocasiones se defina como uno de los métodos de valoración de la calidad ambiental. Lo cierto es que se trata más bien de una herramienta de metaanálisis. Formas en las que se puede adoptar una transferencia de resultados. Las responsabilidades en las cuales hace énfasis la literatura son: primero, la transferencia de valores unitarios no ajustados. Esta es la más simple de las tres alternativas y básicamente consiste en la aplicación del valor estimado como un escalar, un número expresado en unidades monetarias, en el lugar de origen al lugar de destino para el que requiere dicha estimación. En la práctica se suelen transferir la media o la mediana del valor de referencia. Transferencia de valores unitarios ajustados, que tiene en cuenta la viabilidad de las condiciones entre los lugares de origen y de destino, dentro de la cual es posible distinguir tres tipos de ajuste. En primer lugar, el denominado juicio de expertos, que consiste en tomar en cuenta opiniones cualificadas para orientar la transferencia de valores. En segundo lugar, la técnica de identificación de submuestras transferibles, que busca, en el conjunto de toda muestra de origen, el subconjunto de individuos cuyas características personales como la edad, la renta, etc., sean similares a las características de la población en el lugar de destino. Y por último, el metaanálisis, que consiste en la recogida y análisis estadístico de un número de ejercicios de valores cuyos resultados serán potencialmente aplicables al lugar de destino.
la transferencia de funciones de resultados. Esta opción permite incorporar de forma más sofisticada las diferencias existentes entre los lugares de origen y de destino. Es más compleja que las dos anteriores y ha sido señalada como la solución más robusta a un problema de transferencia de resultados, según Kirchhoff. Por lo tanto, se afirma que es la técnica más completa y costosa. Para finalizar, les voy a hablar sobre la tasa de descuento. Principalmente hay que decir que el analista debe tomar dos decisiones básicas a la hora de evaluar los impactos ambientales o las externalidades. La primera decisión tiene que ver con la dimensión espacial de los impactos. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde se va a fijar la frontera del análisis económico de externalidades. Normalmente esta frontera podría ser difusa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es muy clara ni muy precisa. Y pues en esta parte también se menciona que hay una segunda decisión, la cual dice que puede llegar a ser mucho más importante que la anterior. Esta está vinculada directamente al horizonte temporal de los impactos, ya que los impactos ambientales de muchas actividades económicas pues pueden ser en función del ámbito temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tiempo en el que dejan de sentir sus efectos. En esta parte encontramos tres tipos. Están las estrictamente puntuales, que un ejemplo de este tenemos el ruido del tráfico. Tenemos los más o menos persistentes, que son las emisiones de sustancias contaminantes como resultado de la combustión de los motores. Esto es un ejemplo, ¿no? También encontramos las básicamente permanentes, que un ejemplo de este podría ser el efecto asociado a la construcción de infraestructuras, como por ejemplo vías de transporte. Este último es esencialmente irreversible, que es el que con más vera pues se quiere evitar, ¿no? Bueno, adicionalmente, estos impactos ocurren en diferentes momentos del tiempo, ya que están ligados a distintas fases del ciclo de vida de cada bien. Y también tenemos como una fuente adicional de dificultad, por lo tanto, la relación con el tratamiento de estos impactos, ya que no solo aparecen en distintos momentos como se mencionó, sino que también pues, se dejan de sentir sus efectos con distinta intensidad temporal. Bueno, por último, pues para poder integrar esto en el análisis económico de externalidades, pues aquellos impactos que se hayan producido en el pasado o aquellos que podrían generar pérdidas de bienestar en el futuro, es preciso emplear un factor de descuento. Por eso es tan importante esta parte, ya que para poder computar el valor del presente de los distintos impactos ambientales, pues se debe llevar a cabo esto. Dicho de otro modo, es imprescindible contemplar todos los impactos a lo largo del ciclo de vida del bien en cuestión, no solamente los que se están presentando en el momento actual, sino tener en cuenta todo, absolutamente todo. Por eso se tiene en cuenta el enfoque del análisis del ciclo de vida.